Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Daniel Mantilla y yo soy tutor del curso de Matemáticas 1. En esta ocasión, pues presento a ustedes este video como material de apoyo a los temas que han venido estudiando a lo largo del curso. Este material de apoyo lo enfoqué hacia la función cuadrática. Es uno de los últimos temas que ven sobre eh, la materia y me parece que en la medida que va aumentando o que vamos avanzando en la materia puede ir aumentando la complejidad y por eso considero que este material de apoyo puede ser muy útil para ustedes. Bien, entonces sobre la función cuadrática, ya ustedes habrán estudiado sus características, sus métodos de resolución, todos los aspectos inherentes a la función cuadrática. Mi objetivo en este video es, a través de un caso aplicado, no solamente repasar esos conceptos, algunos de esos conceptos, sino mostrarles cómo en situaciones cotidianas eh, puede aparecer la función cuadrática y lo importante que es tener destreza en el manejo de todas sus componentes, todos los elementos, todos los datos de análisis que se pueden obtener a partir de la función cuadrática. ¿Listo? Entonces, para empezar, pues voy a recrear una situación que se me ocurrió, eh, que puede ser útil para empezar a trabajar el tema. Entonces, permítanme, yo les llevo hacia el tablero la siguiente imagen que me va a apoyar. Listo, entonces fíjense en esta situación. Lo que representa es un atleta, un beisbolista quizás, va a hacer el lanzamiento de una pelota. Eh, el atleta se prepara y una vez lanza la pelota, fíjense que la pelota va a hacer un movimiento parabólico, ¿sí? Entonces, eh, ese movimiento parabólico, pues, eh, después se darán cuenta que se debe por acciones físicas, la gravedad, por una serie de elementos que están involucrados allí en el problema. Pero lo que nos importa en este momento es que la pelota, una vez sale de la mano, hace un movimiento parabólico y que puede ser descrito por una función parabólica que más adelante la voy a presentar. Por ahora, me interesa mostrarles qué preguntas puede uno hacerse a partir de la gráfica y de saber que la pelota va a ser un movimiento parabólico. Algunas preguntas importantes que puede uno hacerse es, por ejemplo, voy a marcarlas aquí con amarillo, ¿sí? Este punto que sería el punto final o el sitio hasta donde va a caer la pelota. eh, por supuesto después rodará, eso no lo vamos a tener en cuenta, simplemente en dónde va a caer por primera vez la pelota. Esa distancia a partir o medida desde la posición del atleta hasta el sitio donde cae la pelota, ese puede ser una pregunta que podemos resolver con lo que vamos a ver de la función cuadrática. Otra pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y cuál es la altura máxima que alcanza la pelota una vez sale de la mano del atleta o del beisbolista?
¿sí? ¿Cuál es la altura máxima? Y otra pregunta que podemos resolver es ¿a qué altura sale despedida la pelota de la mano del atleta? Esas tres posiciones eh, pueden ser de mucho interés para el análisis de la función cuadrática que describe el movimiento de esa pelota. Pero entonces, antes de seguir, me gustaría que hiciéramos el símil entre esta situación, digamos, muy física, muy asociada a un movimiento físico, y veamos el símil con los elementos que han estudiado sobre la función cuadrática. ¿Listo? Entonces, para hacerlo, lo primero que me gustaría resaltar es que, fíjense que dejé intencionalmente el punto de partida de la pelota va a ser el cero o va a ser el punto de referencia del movimiento. Es decir, esto que acabo de pintar con azul van a ser los ejes X y Y del movimiento. ¿Sí? Entonces el piso está alineado con el eje X y el sitio en donde se lanza la pelota está alineado con el eje Y. Ese va a ser nuestro marco de referencia. Entonces, siguiendo ese marco de referencia y ya pasándonos a elementos de la parábola, fíjense que podemos cambiar la forma en la que vamos a analizar los tres puntos que marcamos. ¿Sí? Pues, es decir, en vez de ver la pregunta como el sitio en donde cae la pelota, a lo largo del curso hemos resuelto muchas preguntas. Discúlpenme un segundo que no encuentro la herramienta. Ahora sí, en vez de preguntarnos por la distancia sobre el piso a la que cae la pelota, lo que sí podemos, o lo que sí hemos resuelto varias veces en este curso es cuál es el punto de corte con el eje X. ¿Sí? Entonces, fíjense que de acuerdo al diagrama, la pregunta la podemos traducir a cuál es el punto de corte con el eje X de esa parábola. ¿Sí? De igual forma, en vez de analizar cuál es el punto más alto que alcanza la pelota, la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es el vértice de la parábola? ¿En dónde está ubicado el vértice de la parábola? Y fíjense que al responder esa pregunta, de paso estamos encontrando cuál es el punto más alto que alcanza la pelota. Y por último, entonces, en vez de preguntarnos a qué altura se lanza o sale despedida la pelota de la mano del atleta, lo que vamos a responder en este punto es cuál es el punto de corte con el eje Y. ¿Listo? Esos serían los equivalentes en un lenguaje tal vez un poco más cercano a nosotros. ¿Sí? El punto de corte con el eje Y, el punto de corte con el eje X y en dónde está el vértice de la parábola. Bien, pues ahora para poder continuar lo que necesitamos es que nos indiquen cuál es la ecuación que representa el movimiento de la pelota. Yo por acá guardé unas imágenes que nos apoyen
en este análisis. Sí, entonces fíjense que la pelota se va a mover siguiendo esta ecuación. Y como les mencionaba, entonces lo que vamos a hacer es responder 3 preguntas, que son las que dejamos allá en el diagrama ubicadas. Sí, pero una forma más formal de ver la primera pregunta es si la pelota se mueve siguiendo la ecuación menos 1/8 de x al cuadrado más 1/2 de x más 3/4 medido en metros, ¿qué tan lejos caerá la pelota? Esa sería nuestra primera pregunta. Entonces, como les decía, lo que vamos a encontrar es cuál es el punto de corte con el eje X, y para hacer eso, ya saben que lo que necesitamos es resolver la expresión, es decir, fíjense aquí sobre la gráfica que el punto en donde la pelota toca el piso, ¿sí? Este punto que marcamos aquí a la derecha tiene una condición importante sobre el eje Y. Fíjense que cuando toca el piso, ¿cuál es el valor sobre el eje Y? ¿Qué valor toma el eje Y? Entonces, espero que se hayan dado cuenta que la pelota toca el piso cuando el eje Y vale 0. Listo, entonces esa pista es muy importante porque de una vez nos damos cuenta que lo que tenemos que resolver es la expresión 0 igual a menos 1/8 de x al cuadrado disculpen que todavía no tengo toda la destreza para manejar este mouse. Es más, discúlpenme, yo voy a dejar esto sin poner esa parte de la ecuación. Simplemente quería que me entendieran que lo que vamos a resolver es la ecuación que marqué allí arriba, cuando y vale 0. ¿Sí? Es decir, voy a reemplazar el valor de y por el número 0 y voy a resolver esa ecuación. Entonces, para resolverla lo que necesito es encontrar los valores de x que hacen que ese lado derecho, a partir del igual, del signo igual, ¿sí? Que es el lado derecho, los valores de x que hacen que ese lado derecho sea igual a 0. Y pues ya sabrán que dentro de las técnicas hay una que es infalible, que es la función cuadrática. Pero para entrar a resolver la función cuadrática, lo primero es determinar los valores de los coeficientes. Entonces, en este caso, el valor del coeficiente a va a ser menos 1/8. Recuerden que a la cuadrática se lleva el signo que precede a los coeficientes, ¿sí? Que el valor del coeficiente b es igual a 1/2, ¿sí? Y que el valor del coeficiente c es igual a 3/4. Con eso vamos a resolver la función cuadrática, que es de la forma menos b más o menos la raíz cuadrada de 4ac y todo eso sobre 2a. ¿Sí? Dejemos enunciado cómo se evaluaría
esa función. Pero me interesa mucho es que no pierdan de vista qué es lo que estamos haciendo. Recuerden que esta función cuadrática, esta fórmula cuadrática, lo que nos ayuda es a encontrar los valores de x que hacen que ese polinomio sea igual a 0. ¿Sí? Entonces es justamente lo que queremos encontrar. Queremos saber cuándo y vale 0, o mejor, para qué valores de x la ecuación da 0. Por eso tomamos el lado derecho de la expresión y lo resolvemos a través de la fórmula cuadrática. Entonces me daría x es igual a menos 1/2 más o menos la raíz, ¿sí?, de 1/2 al cuadrado menos 4. Ese 4 entra por la fórmula cuadrática, por el valor del coeficiente a, que es menos 1/8, ¿sí?, menos 1/8. Uy, no, discúlpeme que quedó terrible ese 8. Menos 1/8. No mejoró mucho, pero creo que ya al menos se puede leer. Y por el valor del coeficiente c, que es 3/2. Estoy siguiendo la estructura de la fórmula cuadrática, ¿sí? Y todo esto dividido entre 2 veces el valor del coeficiente a, que es menos 1/8. Listo. Entonces, al evaluar esta expresión, se darán cuenta que, por ejemplo, los términos que están dentro de la raíz, dentro de esta raíz, van a dar 1. ¿Sí? Es decir, que al final lo que van a evaluar después de reducir un poco la expresión es x es igual a menos 1/2 más o menos, como les decía, lo que está allí dentro de la raíz, pueden ustedes verificar que da 1 y el denominador da menos 1/4. Entonces, cuando opero esta expresión utilizando el más y cuando opero la expresión utilizando el menos, voy a tener dos respuestas diferentes. Las dos respuestas van a ser o x es igual a menos 2 cuando use el menos, y x es igual a 6 cuando, perdón, creo que lo dije mal, cuando usen el más 1
van a obtener el menos 2 y cuando usen el menos 1 van a tener el x es igual a 6. Entonces esos son los dos puntos de corte de la parábola. Fíjense que siguiendo la forma en la que hice el dibujo, pues esa parábola va a tener un punto de corte sobre el eje X hacia atrás. Para el sitio en donde ubiqué el eje Y, X tendría un valor negativo. ¿Sí? Esa parábola cuando la proyectamos hacia atrás va a cortar otra vez el piso en un valor negativo respecto a la ubicación del eje Y que puse. Por eso nos está mostrando una solución como x igual a menos 2. Pero ya ustedes saben que no nos interesa ese punto de corte hacia atrás, lo que nos interesa es hacia adelante. Y hacia adelante nos está indicando que es 6 metros adelante en donde la pelota va a tocar el suelo. ¿Listo? Y de esa forma entonces resolvemos la primera pregunta que nos están formulando. Para optimizar el espacio voy a borrar esta solución que acabamos de hacer y voy a aprovechar el diagrama para presentar la segunda situación. Lo importante aquí es que, como les decía, corta al eje Y en x igual a 6. Listo, entonces ahí tenemos la primera pregunta. La segunda pregunta la voy a llevar acá. Dice, si la pelota se mueve siguiendo la ecuación que presentamos hace un momento en metros, ¿qué tan alto llegará la pelota? Entonces, como les decía, lo que queremos encontrar en este momento es cuál es el vértice de esa parábola. Y para encontrar el vértice de esa parábola, en el material que ustedes han estado consultando, pues hay unas fórmulas que los llevan rápidamente a obtener ese punto de corte de la parábola, ese vértice de la parábola. Recuerden que el vértice de la parábola tiene coordenadas h, k, donde h es la componente en x y k es la componente en y. Si hablamos de la componente en x es la distancia, voy a escribir aquí con el marcador, ¿sí? Cuando hablamos de h sobre la parábola, h, k, h tiene que ver con el sitio sobre el eje x en el cual alcanza el punto máximo la parábola, mientras que k tiene que ver con la altura a la cual llega a ese máximo. Entonces, lo que nos interesa es encontrar el valor de k. Lo que nos están preguntando específicamente, cuando nos dicen cuál es el punto más alto, nos están preguntando por la componente en k de ese vértice, la componente en y de ese vértice. Entonces, como les decía, hay unas fórmulas que nos llevan a acelerar el proceso de encontrar esa componente K del vértice, y si revisan el material se darán cuenta que en este caso la ecuación para encontrar el K es una expresión que dice K es igual a menos B al cuadrado menos 4AC. Espero que el audio les ayude a entender lo que escribo porque estoy sin habilidad para escribir.
b cuadrado menos 4ac sobre 4a. ¿Listo? Entonces, una vez más, el problema lo podemos orientar a encontrar, o a, bueno, primero que todo, a definir correctamente los valores de los coeficientes. Ya saben que el valor del coeficiente incluye el signo que le precede. Entonces, en este caso sería menos 1/8 para el coeficiente A, 1/2 para el coeficiente B y 3/4 para el coeficiente C. Listo, entonces una vez reemplacen adecuadamente los valores dentro de la expresión, van a tener algo de este estilo: K igual a menos, sería 1/2 al cuadrado menos 4 por el valor del coeficiente A, que es menos 1/8, por el valor del coeficiente C, que es 3/4. Y esto sobre 4a, es decir, 4 por menos 1/8. ¿Listo? Y una vez evalúen los valores o calculen el valor de K con esos valores, se darán cuenta que el resultado, pueden ustedes verificarlo ahí en casa, debe ser igual a 2. Es decir, la altura máxima que va a tener la pelota es de 2 metros. ¿Listo? Les sugiero que hagan esa comprobación haciendo esas multiplicaciones y sumas y restas entre fraccionarios como práctica de todos los conceptos adquiridos aquí en la materia. Entonces, ya saben, la distancia a la que cae la pelota es 6 metros, la altura máxima es 2 metros, y ahora miremos cómo encontrar el punto de corte con el eje Y. Listo, una vez más voy a aprovechar el diagrama, por lo tanto voy a borrar el tablero. Allá está. Entonces, la tercera pregunta, que va orientada a la altura, discúlpenme, estoy enredado con este mouse. Bueno, voy a llevarla desde acá. La altura a la que se lanzó la pelota. Como les decía, el equivalente de esta pregunta es ¿cuál es el punto de corte con el eje Y? Y como hacíamos en el primer ejercicio, vamos a ver este problema teniendo en cuenta que la altura a la que se lanzó la pelota es
el punto de origen del movimiento, ¿sí? Y que la altura a la que se lanzó la pelota, como es el origen del movimiento, está a 0 metros de distancia, ¿sí? Sobre el eje X, el valor del movimiento es 0, ¿sí? Entonces ese mensaje es clave. La distancia en X en donde se lanzó la pelota, la distancia en X es 0. En otras palabras, el valor de la variable X para resolver esta expresión es 0. Y lo único que vamos a hacer es resolver la expresión bajo esa condición. Entonces vamos a encontrar el valor de la variable Y o el punto de corte con el eje Y o la posición en donde se lanza la pelota, y lo vamos a resolver, como les decía, con la condición X es igual a 0, o sea, con menos 1/8 de X al cuadrado, pero X vale 0, más un medio de X, que es 0, más 3/4. Entonces fíjense que al evaluar esta expresión, el resultado que van a tener es que Y es igual a 3/4. ¿Sí? Esa es la altura a la que se lanzó la pelota. 3/4 metros. ¿Listo? Si convierten ese valor a decimales, se van a encontrar con que estos son 0.75 metros. ¿Sí? Y la gráfica, pues, fíjense que más o menos representa eso. O sea, el atleta antes de lanzar está inclinado hacia abajo, perdiendo un poquito de altura, y por eso el resultado es 0.75 metros. Bien, pues de esta forma pues resolvemos los 3 puntos que queríamos analizar sobre este ejercicio. Ya concluimos que la altura a la que se lanza la pelota es 3/4, y con eso quedan resueltos los 3 problemas que habíamos planteado. Entonces, lo interesante, o lo que quise hacer interesante en este problema, es cómo sobre una parábola en muchos de los ejercicios les han preguntado cuál es el punto de corte con el eje X, el punto de corte con el eje Y, ubique el vértice de una parábola, pero nunca lo hemos llevado a un ejercicio aplicado como este para que cuando uno relacione el ejercicio a una situación de la vida real, pueda más fácilmente recordar cuál es el procedimiento para llegar a la solución. Entonces, pues
Realmente espero que el ejercicio les ayude a entender un poco cómo se resuelven problemas o preguntas asociadas a los componentes de una parábola. ¿Sí? Y que una vez tengan claro cuál es el objetivo, sepan cuál es la forma de proceder. Fíjense que aquí procedimos de tres formas diferentes. Una, resolviendo una expresión cuando y es igual a cero, ¿sí? Que fue cuando tocó el piso, hacíamos y igual a cero porque sabemos que la altura del piso, según el marco de referencia, era en y igual a cero. El vértice de la parábola, que lo resolvimos para una expresión ya analizada que nos sirve para determinar las coordenadas de ese vértice, y el punto de corte con el eje Y, ya no hacemos a y igual a 0, sino que en este caso hacemos x igual a 0 y encontramos el valor del eje Y. Bien, entonces espero hayan entendido el mensaje que les quería dar y que este video les sirva de apoyo, que sigan muy animados aprendiendo de las matemáticas y pues en nombre del Politécnico Gran Colombiano pues vamos a estar muy atentos a seguir despejando sus dudas y procurando que el aprendizaje que tengan de todos los temas de la carrera sea muy completo. Por ahora me despido, espero sigan estudiando con mucha fuerza y les mando un abrazo fuerte a todos. Que estén muy bien.